Bendiciones, mi nombre es Rosy. Hola, yo soy Luis. Y tenemos pregunta y respuesta. Estos videos informativos de enseñanzas para el ministro. Queremos ¿Sí? tomar exactamente este tiempo, llamado así, para poder hablar sobre algunas cuestiones y preguntas que habitualmente nos hacen o que van a ir surgiendo también, justamente para poder desarrollar el servicio en cada uno de las asignaciones y encargos que hay en nuestra vida. La primera pregunta es, bendiciones, pastora. Dice, ¿el ministerio de alabanza puede trabajar en conjunto con el de danza? Bueno, ¿querés responderlo vos o lo respondemos en conjunto? Que es La obvio idea sí es en conjunto, sí. porque como matrimonio, yo en la danza y en la alabanza nos compenetramos muy bien y a veces nos pregunta, ¿cómo hacen? ¿No? Porque muchas veces el grupo de danza está separado, se ensayan separado, tienen su propio idioma, por así decirlo, y en la alabanza también. Es todo separado y a veces hay iglesias que no, hola o bendiciones, pero no conviven, no se conocen. Es lo más común de ver que hay un día de ensayo para la alabanza y otro para la danza, porque obvio hay cuestiones y necesidades que cada uno tiene que exclusivamente atender. No podrían estar ensayando una canción, volver a repetir los pasos y a la vez la música volver a comenzar y así de principio. Y es complicado, pero lo mejor sería que justamente puedan complementar. Esto es muy habitual de que se ha hecho una barrera. Yo siempre lo digo de que tal vez en el modelo que tenemos de cómo está distribuido el auditorio o el lugar de encuentro, que tenemos los músicos una separación que están en la plataforma y la danza abajo, o viceversa, o al revés, pero pocas veces lo hemos visto en conjunto sentirse un solo equipo, sino que está bien, por eso se le dice lo de la alabanza, lo de la danza. Pero en realidad es el mismo trabajo. Exactamente. La visión, ¿cómo se dice? La misión es que el cielo descienda en la tierra y que por medio de la alabanza y la adoración, que la danza es parte y es una forma más de adoración, puedan Dios ministrar al pueblo. Es la misma misión, pero muchas veces se hace separado. Nosotros nos complementamos muy bien porque tenemos enseñanzas o, ¿cómo se dice? Diseño de Dios que nos habla lo mismo. Y si los lugares que no hay matrimonios en la alabanza, en la danza, no tienen el mismo idioma muchas veces. Claro, tiene que ver justamente con eso, con que en nuestra mente o mentalidad, hasta en nuestras palabras lo hemos separado, diciéndole, están los de danza y están los de alabanza, cuando podríamos decirle el equipo de adoración, como nosotros mencionamos, el equipo de adoración que está compuesto por los que danzan y los que tocan los instrumentos y los que cantan. En eso tratamos de unificar y de hacer un complemento para no hacer exactamente. Estudiamos la palabra juntos. ¿Qué nos une? Exacto, la palabra. Nuestros libros o manuales, que damos cursos, pero esto mismo yo le doy a la escuela de danza. Y lo mismo ven los de la alabanza, ya sea cantores o músicos. Porque habla es un idioma común de la adoración y lo que el mundo espiritual debe pasar mientras uno adora, ya sea con la forma de adoración de la danza o cantar o tocar instrumentos. Claro, por ejemplo en la pregunta, más específicamente, como decía, me la repetí, que decía, ¿sería correcto? ¿Puede trabajar en conjunto? Y sería lo mejor. Sí, sería lo porque mejor. El Salmo 68, que justamente después lo pueden buscar, pero dice, el Salmo 68 dice, los cantores iban delante, los tañedores iban detrás y en medio las doncellas con pandero. Eso es en el mismo Salmo que dice, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos, y el mismo Salmo donde dice, vieron mis ojos al Señor en el santuario, y dice, justamente se los puedo leer porque no me gusta dejar a la mitad, pero dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de la doncella con pandero. Bendecida Dios las congregaciones, al Señor vosotros la estirpe de Israel. Esto es el Salmo 68, versos 24, 25 y 26, que es un modelo que justamente
tenemos para entender que era un conjunto. Cuando dice que que veían a Dios, no lo veían solamente en la alabanza o solamente en la danza, sino que lo veían cuando conjuntamente ellos bajaban del monte y la presencia de Dios iba con ellos. También yo veo que nosotros dos adoramos con la misma pasión, y esa pasión se la impartimos o compartimos a los alumnos que cada uno tenemos. Entonces es un conjunto. Y después, bueno, estudiamos en conjunto. Él muchas veces va a dar seminarios o talleres o un día especial de danza, siendo que él está en la alabanza, pero entender el Espíritu Santo y su mover, conocer si se manifestó, se presentó el Padre, si se presentó y habló el Hijo, o si se presentó y habló el Espíritu Santo. Yo hablaba en esta semana de reconocer cuando habla el Padre, el Hijo, el Espíritu, y saber lo que estamos haciendo. Tenemos otras preguntas. Mariela Vargas es maestra avanzante de Costa Rica. Ella es la que hizo esta pregunta y la que estábamos hablando recién. Dice: ¿por qué al de alabanza se le dice ministerio y el de danza no? Bueno, a eso en este tiempo tratamos de ser más específicos y justamente, bueno, mi esposa recién mencionaba estas pequeñas ayudas, vamos a decirle que son manuales que hemos escrito a través de la experiencia, que justamente tienen ese nombre eterno, para que sepamos que por más que en este tiempo nosotros estamos aprendiendo determinadas cuestiones o ante determinadas situaciones vemos la respuesta de Dios con más claridad, Dios desde la eternidad habló lo mismo. El Salmo 68 que leíamos recién está escrito hace 5.000 años y tiene la misma vigencia ahora para el equipo de alabanza. ¿Por qué se le dice ministerio a uno y a otro no? Porque justamente está mal definido. Es uno solo y es una compañía o es un equipo, pero sí nosotros, estos libritos que se llaman Nos transformamos en lo que adoramos, tratan de justamente tratar de traer luz. El primero habla sobre una constitución, propósito y llamado, el segundo sobre nuestra identidad en el ser, y el tercero, que es espíritu, alma y cuerpo, para, como dice Tesalonicenses, poder servir completo nuestro ser al Señor. Y el tercero, justamente, que es el que en este año vamos a terminar, habla sobre dones, talentos y ministerios, para tener una definición sobre eso. Si queremos que sea con la luz de Cristo. Por eso no podemos llamarle ministerio a la alabanza tampoco, porque justamente ese servicio está compuesto de dones, de talentos y de ministerios en las vidas. No quiero irme por las ramas ni tampoco hacer largo a esta respuesta, pero sí que poder definir y traer luz sobre esas situaciones también hace que nosotros podamos ejecutar mejor nuestro servicio, porque justamente yo siempre digo esto: la danza no es un ministerio, hay ministros que danzan, y así también hay gente que danza y no es ministro, entonces no ministra. En la alabanza es lo mismo, la alabanza no es un ministerio, hay ministros constituidos, con un llamado en su vida, con un desarrollo de su don y mismo dado por Dios, que están cantando o tocando el instrumento. De ellos sale virtud, en lo mismo en la danza, pero está más específicamente definido. Ya lo vamos a tener a ese libro, se lo vamos a compartir a todos también. Esto está accesible, pueden pedirlo, pueden hablar, sobre todo trabajando con la Escuela Amo Danzarte y con todo el equipo de Sin Límites. El anhelo es poder alcanzar esto para justamente estas preguntas que nos hemos hecho tantos años, poder tener la respuesta sabiendo que es la voz de Dios y no un parecer o una opinión humana. Porque miren a lo que hemos llegado justamente a que a todo le podemos llamar ministerio o a todo le podemos no llamar ministerio, para no caer en el error de decirle ministerio a algo que no es. Es como que si nos estuviéramos limitando de poder ejecutar y de poder hacer la obra del Señor porque no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Y termino con la respuesta de esto, por lo menos
de lo que venimos como experiencia aprendiendo, de que mi esposa, tanto en las veces que danza, ella es una ministro que danza. Yo soy un ministro que canta y ejecuta un instrumento. El ministerio es Cristo. El ministerio que nos ha dado Cristo es justamente, como les decía, en Mateo dice en el capítulo 3, perdón, no quiero equivocarme, pero sí lo podemos tomar, dice, y se los leo de aquí, para que podamos definir eso. Miren lo que dice. Y ese es el ministerio que tenemos. No quiero irme por las ramas, pero sí, lo mejor que tenemos ante todo es la palabra, ¿sí? Y esto dice Mateo 3, dice el verso 2, y dice en aquellos días, dice, vino Juan el Bautista, lo mismo lo hizo Jesús, diciendo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. O sea, nosotros tenemos un solo ministerio, que es preparar el camino para el regreso de Cristo. Ya Él estuvo aquí, vino, venció, caminó en la tierra, venció, nos dio su sangre preciosa y ahora con todo lo que hagamos, sea en danzar, en cantar o ejecutar un instrumento, en la predicación, lo único que debemos volver a repetir es ese ministerio. El reino de los cielos se ha acercado. Creo que con eso podemos definir, podemos expandirlo a charlar sobre eso en otra ocasión, pero creo que eso deja, más extenso, sí, más específicamente, pero eso deja en claro que esa definición estaría incorrecta. Somos un equipo y somos una compañía. Lo bíblico no es grupo de danza o grupo de arte, o como se dice también. Equipo es compañía. Lo bíblico es compañía de danzores. Compañía de danzores. Que somos ministros. Yo defendía que la danza era un ministerio porque los 5 ministerios están dentro de la danza. Claro, exactamente, constituido en Efesios 4, 11, 12, dice, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero esa constitución es del ministerial, después termina siendo ejecutada, es como un pastor que toca, que canta, Claro. y porque no tiene tal vez músico y él lleva adelante la alabanza en la reunión, o una pastora que enseña, como en el caso que nos sucede a nosotros, Claro. enseña en la danza, lo que está haciendo es ejecutar su ministerio, pero a través de un servicio, de un, podemos decir, del talento. Exactamente, por eso vale en este año, vale especificar eso y definir eso en lo que estamos trabajando para poder tener ya, como les decía, este tiene el número 1, este tiene el número 2 y el número 3 es justamente dones, talento y ministerio para poder comprender y poder ser ayuda también, porque estas cuestiones hacen que empecemos a disentir y rompamos la unidad del cuerpo de Cristo, porque a mí me parece esto y a vos te parece esto, y ya ahí hay dos opiniones y en realidad la única opinión que vale es su palabra. Tenemos otra pregunta de la maestra Liliana de Avanzarte Misiones, dice, dejo mi inquietud, ¿cómo saber si un ministerio de alabanza y danza, viste, ella le llama ministerio, pero se entiende, realmente están dirigidos por el Espíritu Santo? En cuanto a la selección de música, danza o instrumentos, ¿cómo realmente desde la alabanza y la danza cumplen este propósito? Esa es la pregunta. Bueno, me toca, ¿lo respondo? Sí. Sí. Bueno, ¿cómo saberlo? Justamente, si hay una premisa en esto y es un principio en nuestra vida. Primero, que sea el Espíritu Santo el que constituye eso en nuestra vida. Es como si a mí me gusta cantar y quisiera utilizar el espacio y el lugar para hacer lo que a mí me gusta y estaría errando. Tal vez puede sonar bonito, tal vez puede hacerme sentir bien a mí, pero justamente, y vamos a eso, no estaría siendo una administración o no estaría siendo un ministerio.
de ayuda al ministerio. La respuesta más corta que yo haría es, si tenés el sello del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo se siente, se mueve cuando estás alabando o en el ministerio de la alabanza o danzando, ya está, el Espíritu Santo está ahí. Porque hay personas que danzan o cantan y no se mueve el Espíritu porque no está gobernando en sus vidas realmente. Luego dice, también pregunta en cuanto a la selección de la música. Que Bueno, pueden cantar los de alabanza, que pueden danzar los equipos de danza. bueno, justo buscaba, ahora aquí, estas preguntas surgieron y son una necesidad de responderlas en lo inmediato, pero podemos buscar en la Biblia cuando el Señor le dice a Moisés que él llenó de su espíritu a Bezalel y a Oliab y los capacitó para hacer esa obra ministerial. Entonces, justamente es el Espíritu quien llena nuestra vida y dirige. Y vuelvo a lo mismo, a lo que decía recién. Si no termina siendo en lo que me gusta a mí, si a mí me gusta este género musical o si a mí me gusta esta determinada forma, y no lo es el error que cometemos muchas veces, porque está bien que nos hace feliz, que podemos desarrollarlo, pero acá hay un ministerio por desarrollar y justamente eso, que el reino de los cielos se manifieste, que suceda lo mismo que sucede, así como es en el cielo, aquí en la tierra. Creo que eso también va a estar escrito en ese tercer libro. ¿Por qué? Porque justamente una de las premisas es que yo le ponía justamente que tenemos un solo modelo. Y les leo un poquito que dice que debemos con toda determinación ser transformados en nuestro ser hasta cumplir el mismo propósito que lleva como tarea en nuestra vida. Y eso lo descubrimos justamente a través del Espíritu Santo. Nuestra adoración es funcional. Ponemos, por ejemplo, porque dice, segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y lo hemos escuchado muchas veces esto, pero cuando nos referimos a adorar, y no solo en el significado de la palabra, porque nosotros decimos justamente la compañía de danza o el equipo de adoración, justamente no se trata a danzar o cantar, sino a ejecutar ese ministerio, sino nos referimos a la acción de la que tratamos de desarrollar como concepto. Sí, que justamente que suceda lo que sucede en el cielo cuando el Señor se sienta en su trono. Se arrojan las coronas delante de Él, se reconoce su santidad, se reconoce su obra, pero justamente acá cuando dice yo los perdonaré y sanaré su tierra, justamente tenemos esa posibilidad de que a través de esa ministración sean la remisión de los pecados, entre la luz de Cristo a la vida. Creo que me estoy expandiendo y explayando mucho, pero para resumirlo justamente, si el Espíritu Santo no es quien lo guía y dirige, es solo un show más. Puede sonar bonito, puede ser algo lindo que hasta nos hace sentir bien, pero no se cumple esa tarea. Volvemos a repetir lo que comienza diciendo Mateo capítulo 3, verso 2. Dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Preparen el camino, enderecen la calzada para el Señor. O sea, justamente la palabra arrepentirse, para que nadie se ofenda, no se trata de un ataque, sino justamente que sea transformada nuestra mente, transformado nuestro ser, la palabra metanoia. Así que, ¿cómo saber si es la dirección? Si está sucediendo eso. ¿Cómo saber si está bien dirigido? Si está sucediendo eso. Si alguien que al acercarse... Si hay manifestaciones del Espíritu. Y si vemos la transformación en nuestra vida. No puede ser que está hace 20 años tocando el instrumento y sigue con las mismas situaciones, el mismo problema en su carácter, en la misma forma de pensar. Claro, yo en ese caso, en los manuales ministeriales intensivos, que son todo lo teórico sobre la danza y la profundidad del mundo espiritual, los requisitos que hay para ser danzores de parte de Dios, hablamos de esta elección de la música, que muchos danzores o líderes eligen según si me ministró a mí o si es nueva la canción de tal grupo musical. Quiero hacer esa, porque es la más moderna, la que está pegando, la que está siendo más visualizada. Y tal vez no está dirigida
por el Espíritu Santo, ni la letra ni la melodía, y ahora está el tema de la IA, Bueno, que otro es más, todo un tema. por eso podemos abrir varias aristas para hablar de eso, pero justamente coincido con lo que vos decís, que a veces a nosotros queremos danzar la canción que está de moda, vamos a decirle así, y a veces la canción no es justamente cristocéntrica, habla más de nuestras emociones humanas, o justamente podemos venir a decirlo esto, no está dirigida por el Espíritu de Dios, sino que es un testimonio. En eso, en todo Dios tiene que glorificarse, por eso, fuera que sea una canción testimonial, fuera que sea una danza particular para presentar como agradecimiento a Dios, sea que vamos a cantar la canción que en este momento estamos escuchando en la radio, en los streaming, en lo que sea, que está sucediendo, que impacta a todos, tenemos que verificar si está ocurriendo eso, lo que Si está decíamos. revelada por el Espíritu Claro, Santo, tengo que escucharla y tenés que tener discernimiento. La clave, discernimiento para claro, saber si esta canción tiene de Dios o fue escrita por hombre o por la IA, y si el Espíritu Santo reveló o solamente es algo que rimaba y lo pusieron. Yo creo que lo más fácil es si está en la Biblia lo que están cantando, si es algo bíblico. Muchas veces hay rimas o hay canciones testimoniales, canciones proféticas, canciones de las emociones, eh, de evangelismo, claro. todos esos rostros, ¿no? Y tenemos que saber lo que estamos alabando, tenemos que saber lo que estamos danzando. De eso hablamos mucho, yo hablo mucho de eso en los cursos intensivos y les enseño más o menos cómo yo discierno qué hacer cómo Dios va a mostrar esa danza, esa canción, qué hacer mientras para crear los pasos, cómo Dios nos tiene que mostrar, hasta los pasos, el vestuario, qué elemento de danza danzar, todo tiene que ser mostrado, hasta que no cierre todas las preguntas, el Señor no cierre ese círculo, no la hacemos. Y orar mientras escuchamos a ver qué está ministrando, a quién está hablando esa canción, si la canta el Padre, el Hijo, el Espíritu, si es profética, si es evangelista. Justamente Es un montón para hablar. Podemos hacer también otro video puntual. Justamente hay una clave en eso que contás, que es que por eso es necesario un equipo, un complemento, complementar el equipo de alabanza con el de danza, como decimos, hacer un solo equipo ministerial, podemos decirle. Recuerden que estamos tratando de cambiar ese vocabulario, pero es un vocabulario que usamos para que se dé a entender como una compañía o un equipo de adoración, complementar eso, porque si no, al decidir solos, se pierde la riqueza de poder hacerlo en comunión, de poder tener distintas perspectivas, de poder decir, esta canción a mí me hace sentir esto, Dios me habló esto con esta canción, por eso quiero danzarla, y del otro lado te van a decir, sí, y a mí me hace sentir esto también, y he orado al Señor. Confirmación, claro, sí. Exactamente. El Señor siempre tiene que confirmar, porque por tal eso vez bueno te está ministrando a vos y es para vos y te ministra en tu casa a vos, pero cuando la haces delante del pueblo no ministró a nadie, porque era para vos. Claro, también me pasó eso en los comienzos. Así que esta es vamos a hacer una serie de videos con el anhelo de que poder crecer, y si quieren hacer sus propias preguntas pueden escribirnos a nuestros números de WhatsApp, ahí al canal. Sí, tenemos el medio que es la escuela, los cursos, y además esto no tiene límites o barreras, porque es de donde sea que están llevando adelante los cursos, estas preguntas son necesarias de responder, y también para aquellos que tal vez no hacen los cursos, pero se llegan a encontrar con este video, y surgen estas preguntas como, en más explayando, y en otras ocasiones les contaremos cómo fue nuestro caminar a responder muchas de estas preguntas, hasta en sueños Dios venía a responder, porque no había referente, no había forma en aquel tiempo cuando decíamos, bueno, en la danza son patrones y es solo el pandero, o la alabanza es la rápida y la adoración es la lenta, y eso era todo como dice nuestro hijo, el lore o el contexto, porque también seguimos aprendiendo a través de nuestro hijo y demás, de poder llevar a nuestra generación y a otras generaciones que vienen detrás nuestro mayor claridad. Cuanto mayor luz, más es eficaz el ministerio, porque sin luz nosotros
solo estamos reproduciendo una idea o opinión, pero con la luz de Cristo es donde no solamente se manifiesta, como decíamos, sino que también afirma, transforma y lo más importante, hay salvación, que es lo más importante. Y la clave, yo creo que es preguntarnos, ¿nos amamos a nosotros o amamos al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que queremos hacer en nuestra vida como ministros? ¿Hacer lo que a nosotros nos gusta y nos llena o ser ministros, servidores del pueblo y servidores de Dios? Creo que sí, que ese es el desafío. Analizarnos a nosotros mismos y crecer, y pueden contar con nosotros para cualquier duda o experiencia que podamos llevar a nosotros. Y que para nosotros es un deber y también es una bendición poder responder estas preguntas, porque si hay algo que justamente por lo cual vivimos es para poder expandir ese reino, para poder justamente, como dice, el reino de los cielos se ha acercado, para acercarlo y para, como volvemos, parece redundante, pero es lo más importante, a poder ser un equipo, una compañía, como dice el Salmo 68, verso 24, los cantores iban delante, los tañedores, o sea, los que tocaban el instrumento, iban detrás y en medio la doncella con pandero. Ahí vieron mis ojos al Señor en el santuario. Entonces tenemos una tarea por delante y un gran desafío de poder romper esas barreras que ha hecho los músicos de un lado y la danza del otro, los músicos allá arriba, la danza acá abajo, o viceversa, como fuera que esté distribuido lo que por muchos años hemos desarrollado, y poder unificarlo y ser un solo cuerpo. Como bien lo decimos, para eso estamos, como servidores de Cristo. Y a veces esas barreras son emocionales, espirituales, mentales, humanas, pensamientos humanos, que no de eso uno dice, ¿por qué yo no fluyo como el hermano que canta y yo canto y no sucede lo mismo? Y ahí está lo que es la sanidad interior, o como se le dice también, integral, sanidad integral, o del alma, que el Señor debe ministrar y debemos renunciar a áreas que nos están impidiendo o obstaculizando el mover del Espíritu en nosotros, la unción que tiene que fluir. Por eso le poníamos a este tiempo, y seguro van a surgir más consultas y vamos a hacer más videos de estos, eterno, porque sabemos que aunque nosotros en este tiempo estamos pasando esta situación o estas preguntas llegan a nuestra vida, esto desde la eternidad ya fue determinado por Dios para que lo conozcamos. Y justamente lo que decíamos de tanto de la Escuela Modern Arte o de Sin Límites, tenemos un solo concepto, que sin miedos no hay barreras, y entonces podemos sobrepasar esos límites. Decimos sin miedos, sin barreras, sin límites, para poder alcanzar y conocer al Señor, alcanzar esas promesas. Muy bien, esperemos haber sido de mucha bendición. Son pequeñas preguntas, pero fueron muy buenas. Creo que sí, leímos, damos gracias a las preguntas que han alcanzado. Muy buenas preguntas y necesarias. Y queremos ser esa ayuda necesaria para tu vida, así que podés hacer tus preguntas. Y bueno, te saludo y esperamos que podamos hacer más de estos videos juntos y poder ser de bendición. También te saludamos desde acá, desde Buenos Aires, y lo más importante es que las distancias ahora a través de estos medios se acortan. Así que los bendecimos y muchas gracias por las preguntas y por el tiempo de poder oír y ver.